Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Se acercan las Navidades y en relación a ello tengo aquí una noticia / petición / regalo de doble envolvente, y es que tengo que pediros una cosa. Recientemente ya os pedí ayuda y os agradezco muchísimo el hecho de que hayáis estado allí, y además me sigue llegando aún a día de hoy, no sabéis cuánto os lo agradezco, pero esta vez no es exactamente para mí. Ya he publicado todos los detalles en mi canal de Telegram, donde además os invito a seguirme para estar al tanto de la última actualidad, liusibaya o @liusibaya todo junto, pero voy a dejar el enlace a la publicación en cuestión tanto en la descripción de este vídeo como, si no se me olvida, espero que no, en un comentario fijado. Y realmente para mí esto es importante, así que por favor, ya lo publiqué ayer en todas mis redes y pediría que os lo tomarais con la debida seriedad, porque también ha habido personas que a través de eso han intentado ponerse en contacto conmigo, lo cual no es una opción. O sea, quiero decir, la persona que está al cargo de este teléfono no va a proporcionar ningún tipo de detalles sobre mí, y bueno, pues realmente creo que el asunto es tan delicado y tan importante como para tratar de no hacer este tipo de movimientos. Se acercan las Navidades, repito, y en su momento no tenía nada que ver con la política, pero ya compartí con vosotros una especie de mi milagro navideño, y ahora ojalá entre todos, somos un montón por aquí y de España muchísimos, ojalá podamos regalar un regalo navideño, diría que el mejor de los regalos navideños, a esos dos seres que necesitan nuestra ayuda. Eso por un lado. Por otro, también tengo un regalo para vosotros, una especie de regalo. Y es que muchas veces aquí hablamos de la importancia de mantenernos informados y también hacer un esfuerzo extra por informar al mundo. Y es que, os lo repito, vamos, prácticamente en un vídeo sí, en otro también, muchas veces infravaloramos la capacidad que tienen los comentarios, los compartidos, por supuesto el apoyo financiero que hacéis, porque al final mi salario lo estáis pagando vosotros, pero bueno, todos estos actos que cada uno obviamente está poniendo lo que puede y tiene. Todo esto es importantísimo a la hora de no solo mantenernos informados a nosotros mismos, sino también tratar de hacer un esfuerzo por informar al mundo, y al final es una herramienta, bueno, yo diría la herramienta por excelencia para acabar con todo tipo de guerras y conflictos, porque de donde realmente surgen es de ese vacío de información. O sea, si la gente en Occidente hubiera sido consciente desde el principio de lo que se estaba cociendo en Ucrania, si los medios occidentales no hubieran tergiversado este asunto, muy probablemente ahora ya estaríamos ante manifestaciones masivas desde hace meses, o incluso los gobiernos occidentales no se hubieran atrevido a apoyar a Ucrania, que bueno, es de todo menos un régimen democrático que apoye realmente las libertades civiles y los derechos humanos. Se hubieran cortado mucho y ahora mismo estaríamos en otra realidad muy diferente, donde la gente no estaría pereciendo día sí día también en el campo de batalla. Y en este sentido, algunas veces, pues en estas cenas navideñas, de hecho yo diría que muchas veces surgen debates, ¿no? Siempre decimos que en las cenas navideñas no hablamos de política, pero mentira, siempre terminamos hablando de política. Todos somos muy diferentes, pero me juego el cuello a que vosotros, aquellos que estáis allá al otro lado y que compartís esta visión del mundo en términos de nuevo orden mundial multipolar, recibís más de una crítica por parte de todo tipo de amigos y familiares. Y en este sentido viene muy bien prepararnos para las Navidades, para seguir tratando de mejorar el mundo con nuestros argumentos, haciendo eso mismo, recopilando un poco de argumentario. Y en este sentido voy a ir de vez en cuando compartiendo con vosotros algunos testimonios que vendrán, pues que si de los políticos occidentales, que si pues quizás también de algún soldado político de Ucrania. Bueno, voy a ir compartiendo con vosotros aquellas declaraciones que me parecen relevantes a la hora de mantener y defender
una postura, bueno, la postura, de hecho, que diría que mayoritariamente defendemos aquí, y es que esto no va de buenos ni malos, sino que se mueve alrededor de intereses y en el caso muy particular del conflicto en Ucrania se mueve alrededor de los intereses de Estados Unidos, que precisamente para defenderlos, o mejor dicho, para sacar el mayor beneficio posible, comenzó esta guerra de la OTAN contra la Federación de Rusia, que a día de hoy está transcurriendo en el suelo ucraniano. En los dos informes anteriores, que vienen a ser como una primera parte y una segunda parte, ya explicamos mucho del contexto y del por qué Estados Unidos está realmente ahora en ese nivel de nerviosismo, por qué está tratando de todas las formas y maneras posibles, por un lado, aprobar la ayuda a Ucrania, y esto es fundamental porque no es para nada para defender la democracia ni los derechos humanos, y ahí os dejo el vídeo para que podáis vosotros mismos consultarlo en el caso de que no lo hayáis visto ya. Después a esto se suma todo lo que está ocurriendo con Venezuela, un punto también absolutamente clave que, sorprendentemente, como tantas cosas en la arena geopolítica, tiene que ver también con el conflicto en Ucrania y con ese nerviosismo de los Estados Unidos. Y hoy vamos a ver unas declaraciones, por un lado como una especie de entradilla y después como realmente una respuesta a la misma. Para nosotros, en relación a esta financiación que Estados Unidos está intentando meter con calzador, o bueno, la administración Biden, mejor dicho, está intentando aprobar como sea en el Congreso, habla para nosotros Tucker Carlson y reflexiona sobre cuáles son supuestamente los objetivos de Estados Unidos en Ucrania, hasta qué punto son realizables o no. Spoiler, muy probablemente ya conozcáis la respuesta y empieza por N, y sobre todo hasta qué punto van a seguir llevando a cabo esta absurda guerra que en realidad no está cumpliendo ninguno de sus objetivos. Y ahí es donde viene el puntito de las cenas navideñas: todo aquel que diga lo contrario es tachado de pro-Putin. At the beginning that our support would allow Ukraine to beat Russia and keep Russia from invading the rest of Europe. 2 years in, none of that has turned out to be true. Ukraine is not going to beat Russia. The only person who's been beaten in this is the United States. The U.S. is weaker, measurably weaker, because of our support for Ukraine in this war. That honest, rational people admit that, no matter what their previous position. But the Biden administration cannot admit that, and neither can the U.S. Congress. And so now there is, believe it or not, an effort in progress to get the U.S. government to send another $60-odd billion to the oligarchs in Ukraine. So another generation of Ukrainian men, this one probably in their 50s, can die in a pointless war on the battlefield. They're not going to win, but the U.S. Congress would like to keep this conflict going anyway. So you'd think someone would stand up and say, this is awful, but almost nobody has. Why? Because the position of the administration is, if you're not in favor of this, sending another $60 billion to the oligarchs in Ukraine, then you're working for Vladimir Putin. Vale, digamos que Tucker Carlson nos ha esbozado el problema. Muy probablemente esto os servirá para construir un relato, ¿no?, a la hora de hablar con vuestros amigos y familiares, porque sí, por supuesto que hablarán del hecho de que lo que se está defendiendo en Ucrania es la democracia y los derechos humanos, que Rusia es un malvado país donde no hay ningún tipo de derechos ni libertades, y por lo tanto hay que luchar junto a Ucrania, o mejor dicho, hacer lo posible para que los ucranianos sigan luchando y por lo tanto pereciendo en el campo de batalla. ¿Para exactamente qué? Sí, para defender la democracia y los derechos humanos, que a todo esto a Estados Unidos no parece para nada que le preocupe en demasía, puesto que recientemente, otro argumento más para vosotros, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó la proposición de otros países de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. No me preguntéis por qué, pero ese país que se supone que está en contra de todas y cada una de las guerras del mundo, y de hecho lo que teme, como ya comentamos en estos informes anteriores, ¿no?, en relación con el argumentario que utiliza
para tratar de aprobar esa ayuda para Ucrania, pues es que Rusia llegue básicamente hasta los mismísimos Estados Unidos, cruzando todos los charcos habidos y por haber. Por supuesto que a donde primero va a llegar será hasta un país miembro de la OTAN y lo atacará, porque claro, en Rusia no tiene otra cosa que hacer y por supuesto en Rusia no hay un líder que tenga un mínimo de dedos de frente como para comprender que esa no es una buena opción. Y entonces soldados estadounidenses aseguran desde la Casa Blanca lucharán contra soldados rusos y eso será el acabose a nivel mundial. Ese es el argumento, pero la realidad es muy distinta y os dejo las declaraciones de Anthony Blinken, que bueno, es una figura más oficial imposible, para que podáis, en el caso de que salga el tema, ponerlas tal cual, porque precisamente en ellas se habla de lo que realmente está haciendo Estados Unidos en Ucrania y me juego el cuello a que también en la Franja de Gaza. On this, and this is more for the American audience. If you look at the investments that we've made in Ukraine's defense to deal with this aggression, 90% of the security assistance we provided has actually been spent here in the United States with our manufacturers, with our production, and that's produced more American jobs, more growth in our own economy. So this has also been a win-win that we need to continue. Vaya por Dios, no me digas, María Eugenia, que al final era cuestión de intereses y por lo tanto una cuestión principalmente monetaria. No se podía saber, no será porque no hayamos grabado infinidad de vídeos hablando de eso mismo y no hayamos recibido, como bien decía Tucker Carlson, ese calificativo, ese distintivo de propaganda prorrusa, por mucho que la gran mayoría de las cosas que hemos estado diciendo desde aquí al final se han ido cumpliendo punto por punto y hasta los medios occidentales han tenido que reconocerlas. Y una última cosa, esto también está en mi canal de Telegram para que veáis, y os compartiré los enlaces, para que veáis hasta qué punto de locura está llegando todo este conflicto en Ucrania. Dos cosas. La primera, por supuesto, en Ucrania hay democracia y defensa de los derechos humanos, la que tú quieras, y por lo tanto lo que no existe es movilización forzosa. Aquí mismo, en estos mismos informes, ya hablamos de la cuestión hace, yo diría que casi que más de 5 meses por lo menos. Por supuesto, también os he ido mostrando imágenes a lo largo de todo el transcurso de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, de cómo está ocurriendo precisamente esa movilización forzosa. Nunca pensé que Vladimir Zelensky fuera a decir que no la hay, pero lo cierto es que parece, eso lo estaba diciendo yo esta mañana en mi canal de Telegram, parece que se ha acordado de que antes que presidente es comediante y ha decidido gastarnos a todos una broma a todo esto de muy mal gusto. Ha salido y ha asegurado, y ahí tenéis en mi canal de Telegram tenéis el vídeo, que en Ucrania a la gente no se la arrastra a palos al frente, eso solo sucede en Rusia. Eso por un lado, y por otro, en la misma publicación, para que no tengáis que ir demasiado lejos para buscar argumentos, tenéis imágenes muy recientes, además de esta misma semana, de cómo en Ucrania transcurre, en términos ya absolutamente oficiales, vais a ver ahí soldados de uniforme, vais a ver figuras oficiales, bueno, la policía creo que también estaba allí, esa movilización forzosa que se supone que no se está llevando a cabo en el país. Eso por un lado, y por otro, la demencia está llegando hasta tal punto, la demencia de la Unión Europea, quiero decir, que no ve absolutamente por ningún lado, o eso quiere aparentar que esto realmente está dirigido a que Estados Unidos saque el mayor beneficio posible a costa básicamente de las economías europeas. Hubo un informe en el cual lo comentamos, lo comentó de hecho directamente Sergei Lavrov y tiene toda la razón en lo que está diciendo. Lo hemos intentado de alguna forma introducir en el argumentario de los medios occidentales, pero cuesta, vaya que sí cuesta. Y fijaos que en la Unión Europea no solo no se están planteando
el dejar de apoyar a Ucrania, porque claro, por supuesto que están luchando allí por la democracia, sino que además ya están llevando a cabo ejercicios militares. Tenéis más detalles en mi canal de Telegram y dejaré la publicación en cuestión, en los cuales los soldados ya no solo ensayan pues lo que son las condiciones de combate en sí, sino que también ensayan el morirse, el caer herido y bueno, diría que lo que menos allí es ayudar a los compañeros heridos. Pero vamos, el simulacro consiste, esto ha ocurrido recientemente en uno de los países de la Unión Europea, el simulacro consiste, vamos, me río por no llorar, básicamente en entierros de compañeros, porque esta es una realidad. Aseguran desde el país en cuestión que debido a la escalada, la creciente escalada del conflicto en Ucrania, en algún momento puede que tengan que afrontar, sálveme padre, porque esto, en el caso de que lo tengan que afrontar ellos, lo tendremos que afrontar todos nosotros, porque se tratará de un enfrentamiento directo entre la OTAN y la Federación de Rusia que, bueno, supongo que no hace falta que aclare que llevaría terribles consecuencias, pero hasta ese punto llega el nivel de servillismo de la Unión Europea. Una pena, pero esto solo ha sido el comienzo, porque lo cierto es que hay argumentos para dar y tomar. Ahí ha ido esa primera entrega de argumentario navideño para que nunca os sintáis solos en esas cenas en las cuales seguramente, si no compartís la visión occidental del mundo, en algún momento os terminen llamando pro Putin.